Nuestra conexión une todas las piezas. El objetivo es noble, tomamos todas las cuentas. Somos el ajedrez en comandos y secuencias. Los códigos corriendo, somos la resistencia. Sí somos DLR, sí somos DLR. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andy y bienvenidos a DLR Podcast. El día de hoy tenemos a Ileana, que es representante aquí en Oaxaca del colectivo Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Ella viene a hablarnos un poco al respecto de lo que es la violencia vicaria, que muchos hemos escuchado hablar, pero desconocemos bien de qué se trata este tipo de violencia. Hola, Ileana. Hola, Andy. Pues gracias por el aceptar el poder tener esta charla, el que puedas contarnos un poco sobre lo que es la violencia vicaria. Digo que ya vi que incluso yo tenía un abismo completo de diferencia entre lo que yo entendía al respecto, sí, y lo que es, ¿no? Como tal. Entonces, pues puedes, para que la gente sepa exactamente quién eres, puedes pues decirnos qué haces, qué te trae aquí. Sí, claro, no. Gracias a ti, a tu equipo, por la invitación, ¿no? Porque la verdad es que justo eso es lo que siempre estamos pidiendo, ¿no? Estamos tocando puertas en espacios donde podamos hablar de lo que es, porque como lo comentas, ¿no? Muchas veces se tiene a lo mejor un mínimo de información del mundo de lo que en realidad es la violencia vicaria. Yo trabajo aquí en Oaxaca lo que es pues este tema, ¿no? Lo que es la violencia vicaria. Nunca se había mencionado, no se conocía, era un término que para muchos hasta ahora ha sido extraño. Muchos dicen es un nuevo invento, ¿no? Es una violencia nueva. No es una violencia nueva, no es un invento, es una violencia que ha existido durante muchos años, durante mucho tiempo, que no se lograba identificar, que no se le había dado un nombre, pues su identificación, ¿no? Como tal, porque muchas mujeres lo han vivido hasta ahora. Creo que ya muchas y muchos adultos se identifican con lo que pasa o con lo que vivieron hace tiempo y pues ahora a lo mejor ya son madres, padres de familia y dicen, oye, a mí me pasó, ¿no? Yo lo viví. La violencia vicaria pues es una violencia que se ejerce en contra de las mujeres a través de los hijos, ¿no? Se utiliza los hijos y a lo mejor personas, cuando no existen hijos, significativas y queridas para las mujeres, ¿no? Esto es lo que, digamos, a lo mejor en resumido, pues les puedo decir qué es, ¿no? La violencia vicaria. Bueno, ahorita que estamos platicando un poquito fuera del episodio, por ejemplo, yo tenía identificado esto de que la violencia vicaria se podía ejercer como tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Y ahora que estuvimos platicando, pues como tal, me explicaste pues que es un tipo de violencia que se tiene que ver con perspectiva de género. Así es. Entonces, realmente un hombre no podría vivir violencia vicaria. Un hombre no puede vivir violencia vicaria. ¿Por qué? Por todo lo que se da, ¿no? en torno a la mujer. Muchos dicen, es que sí vivo violencia vicaria porque me quitan a mis hijos y mi expareja quiere la pensión y utiliza a mis hijos, ¿no? Para que yo le pueda dar pensión. No. La violencia vicaria es una violencia que viene en aumento, ¿no? Anteriormente nosotras, también con el tiempo hemos ido identificando y hemos ido tratando de darle un poquito más de claridad a lo que es la violencia vicaria. Cuando una mujer vive violencia en su entorno familiar, en su entorno de pareja, normalmente por un tema pues social, estructural, histórico, vive violencia emocional, violencia psicológica, violencia económica, violencia patrimonial. ¿Por qué? Porque pues las familias, anteriormente se decía, ¿no? La mujer a su casa con sus hijos y los hombres pues son los que trabajan y los que son beneficiados, ¿no? Mucho más en un tema social. ¿Por qué? Porque las mujeres al estar en casa cuidando hijos, pues no tienen un ingreso, ¿no? Cuando son o eran profesionistas, olvidaban ese tema, ¿no? Era, me caso y me voy a mi casa a cuidar a mis hijos.
a pesar de que a las mujeres se les empezó a dar como este beneficio de poder ingresar a las escuelas, ¿no? A las facultades, porque todos lo sabemos, anteriormente solamente los hombres eran quienes podían tener acceso a este nivel educativo, ¿no? Entonces, cuando las mujeres, a pesar de tener el acceso al momento de casarte, pues te vas a tu casa con tus hijos y cuidas a tus hijos. ¿Cuántos hijos tenían anteriormente, no? Sí, 8, muchos. 9, 10, 12, 15. Entonces era un tema de cuida a tus hijos, ¿no? Y decían, ¿y qué es lo que dicen los hombres hasta la fecha, no? Yo trabajo, tengo derecho a recreaciones, ¿no? A mi espacio con mis amigos, a salir, a la fiesta, y tú, pues tú no haces nada, tú estás en tu casa trabajando. Entonces la violencia se da desde este núcleo, ¿no? Familiar y de pareja. Entonces, cuando las mujeres ya vivimos todo este tipo de violencia y a lo mejor llega un punto en el que decimos, ya se acabó, basta, no puedo seguir, ¿no? Quiero romper con esto, pides el divorcio, pides la pensión, te separas, es cuando empieza esta violencia, ¿no? O bueno, cuando crece esta violencia, porque realmente va creciendo. Todas vivimos diferentes tipos de violencia en el tema pues familiar y de pareja, ¿no? Hay quienes viven solamente violencia económica, violencia patrimonial, violencia psicológica, emocional, hay quienes ya viven violencia sexual, violencia física. ¿Y qué es lo que te dicen? Pues te aguantas y te callas. Y cuando la mujer dice, no, ya no, se acabó, es cuando viene esta parte, ¿no? Te quito a los hijos. Creo que el 90% de las mujeres que vivimos violencia vicaria se han llevado a nuestros hijos en convivencias. Las mujeres nunca hemos negado la participación del papá, ¿no? O el vínculo entre padres e hijos a tener pues eso, ¿no? Es la convivencia. Entonces, cuando los hijos se van a convivencias con los papás es cuando ya no regresan con la mamá. Este tipo de violencia vicaria ¿se vive nada más cuando existe este rompimiento? Sí. ¿O se puede pasar también durante el matrimonio, durante la relación? Sí, y puede ser que incluso él diga, ¿no? ¿Sabes qué? Me quiero separar de ti, pero me llevo a mis hijos. Porque por medio de los hijos controlan a la mujer. Y cuando la mujer dice, me separo, me voy, ya no voy a vivir más esto, el hombre, por querer seguir teniendo el control sobre la mujer, sobre los hijos, sobre el esquema familiar, es cuando utilizan a los hijos para seguir, ¿no? con todo este sistema o entorno en el que han venido viviendo. Ok, estoy seguro que va a haber mujeres que se van a sentir identificadas con algunas algunas de las cosas que estamos planteando. Y nada más como para tener un poquito más claro esto, entonces la violencia vicaria es cuando la persona, a través de los hijos o un tercero dentro de este entorno familiar, se utilizan a estas personas para ocasionar pues algún daño emocional, manipulación, etcétera, ¿no? Que esto también se puede dar, por ejemplo, a través de la mamá de la víctima. Sí. O a través de la suegra, ¿no? Que en esta cuestión como de que ella entra como al ring, como referee, como se dice, ¿no? Que ella se sube al ring, básicamente como para mediar la situación y siempre con quien intentan hablar es con ella, ¿no? Es que tú necesitas cambiar esto, es que sí, tú necesitas hacer esto diferente, porque en él no hay nada malo. Sí, exacto. Él está bien, él lo que hace es correcto. Siempre las que estamos mal somos las mujeres, ¿no? Somos las locas, desesperadas, esquizofrénicas. Siempre se nos acusa y se nos tacha de algo. Siempre se nos señala de estar mal. Ahora, como este tipo de violencia al final viene acompañada de muchos tipos de violencia, o sea, no es como que nada más sea una cuestión de manipulación, sino en estos casos viene violencia física, violencia sexual. ¿Cómo podrías tú determinar que se genera esta escala? O sea, ¿cómo inicia? ¿En qué momento puedes decir, aquí está partiendo ya
que el agresor está como iniciando con este tipo de violencia? Híjole, bueno, la verdad es que hasta se empieza a dar desde el noviazgo, ¿no? Desde el hecho de no hables con esa amiga tuya porque influye en ti. No me gusta que hables con ese amigo tuyo o que sigas teniendo una relación con ese amigo tuyo porque no me pones atención a mí. O sea, incluso se da desde un inicio de noviazgo y continúa controlando la vida, el entorno, el tema emocional y psicológico de la mujer. O sea, empiezan con como dice, se le llaman microviolencias, ¿no? O que empiezas a aumentar. Cuando ya tienes un tema familiar, ¿no? Ya es, no sales con tus amigas, no hables a lo mejor con tu familia, te empiezan a alejar de tu familia, te empiezan como a aislar de todo tu entorno para hacer la atención 100% de esta persona, ¿no? De este agresor, y el poder controlarte en todos los sentidos. Que entonces podríamos decir que el objetivo dentro de este tipo de violencia siempre va a ser ese control. Sí, siempre. O sea, es el control de la víctima. Una vez que una persona pues se da cuenta de que está pasando por este tipo de violencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Híjole, es muy difícil. La verdad es que es muy difícil, pero el decidirte a salir es a lo mejor pues las dos partes, ¿no? Lo bueno y lo malo. Porque debemos de tener claro que la violencia no acaba. La violencia no termina incluso cuando recuperas a tus hijos, porque entonces entramos a lo que es la violencia institucional, ¿no? Nosotros le llamamos a esta vida judicializada, porque no nada más tienes un divorcio, una pensión alimenticia, una guarda y custodia en tema familiar. Hay mamás que tenemos denuncias de todo tipo. O sea, de todo tipo, donde utilizan a los niños para levantar denuncias en nuestra contra. Y por supuesto, somos las locas, las desequilibradas, las que no podemos ejercer o no podemos tener a cargo a nuestros hijos. Cuando alguien pasa por violencia doméstica o vive de alguna manera algún tipo de acción violenta en donde pues quedan marcas en el cuerpo, donde pues se ve claro el daño, pues vas, denuncias y digamos que es una manera de decir, sí demuestro que tengo los golpes, que un médico te certifica. Entiendo que este tipo de violencia se puede denunciar, sí. Pero al momento en el que denuncias, ¿cómo es que realmente certifican que pues estás viviendo este tipo de violencia? Porque, repito, la violencia física deja marcas, pero ¿cómo puedes tú demostrar esas marcas que ha dejado la violencia vicaria? Bueno, imagínate, si cuando tú denuncias y tienes marcas, te dicen, pues ya señora, usted va a regresar a su casa, perdónelo y vaya, ¿no? Como ahórrenos el tiempo de hacer todo el trámite. Así es. Entonces, imagínate una violencia que es emocional y psicológica. Obviamente debe de existir, pues, los especialistas, ¿no? En el tema de cómo identificar, pues, toda la violencia y todo lo que existe, todo lo que has vivido. Pero muchas veces es ahórrenos el tiempo, ¿no? Es muy difícil, pues, lo que hemos estado peleando, lo que hemos batallado, ir contracorriente, ¿no? De que lo hagan, o sea, que realmente hagan su trabajo las instituciones y validen esta parte. Ellos no tienen un protocolo tampoco para atención a víctimas de violencia vicaria. El reconocimiento en las leyes, pues fue un trabajo, ¿no? de las mujeres que lo vivimos, fue ir tocando puertas y explicando todo esto, ¿no? Como te platicaba hace rato, pues a veces nos dan ganas como de sácate el cerebro, ponlo en un proyector para que puedas comprender, ¿no? Todo lo que esto lleva, todo lo que genera, todo lo que hemos vivido, porque no es, pedí el divorcio y empecé a vivir violencia vicaria, no, o sea, es toda la violencia previa que existe.
Ha habido casos sí exitosos donde las instituciones están abriendo los ojos, donde empiezan a identificarlo. ¿Por qué? Porque se tiene que estudiar este fenómeno, ¿no? Esto que está sucediendo previo a lo que las mujeres viven y a raíz de que te separas o que inicias algún tipo de juicio. ¿Qué pasa con los hijos, ¿no? ¿Cómo es que se utiliza e instrumenta a los hijos para atacar a las mujeres? Ahora que me comentabas, es un delito al final de cuentas, ¿no? Sí. O sea, ya está tipificado como tal. Sí. Ahora, varía, como me mencionabas, en cada estado, ¿no? Así es. Así como cuando se reforma la ley con algún artículo, pues obviamente cambia el delito de acuerdo a cómo el estado lo adapte de cierta manera. Sí. Entonces, actualmente, ¿tienes tú o tienes esa noción de qué tantas partes del país, no digamos nombres, digo, yo sé que igual y tal vez no tienes ahorita como ese listado completo, pero ¿qué tantos estados de la República, o sea, tomando en cuenta como, no sé, una tercera parte, la mitad, aplican ya este tipo de delito? Bueno, en 29 de los 32 estados está reconocido en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ese es otro tema, ¿no? También, donde se dice que se nos beneficia, ¿no? Con esta ley, que esto es para que las mujeres tengamos más beneficio. No, estamos tratando de tener acceso a la justicia, de tener acceso a nuestros derechos con esta ley de acceso. Entonces se solicita, ¿no?, a los congresos que lo reconozcan como una violencia de género, una violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Entonces, en 29 de los 32 estados ya está reconocido. En Durango ni siquiera se ha presentado la iniciativa, el Congreso no da apertura a poderlo reconocer. Hay 2 estados. Sé que uno es Quintana Roo y el otro no recuerdo cuál es, pero está mal. Está mal porque justamente es donde dicen o reconocen que tanto hombres como mujeres lo viven, ¿no? Y es donde no les queda clara esta parte de cómo se da una situación que viven las mujeres y las situaciones que viven los hombres, ¿no? Claro, lo mismo de seguir viendo las cosas sin esa perspectiva de género, ¿no? Sí, exacto. En el que dicen, es que a todos nos hacen daño, a todos por igual, pero no son ni las mismas motivaciones, sí, claro, ni el entorno se da igual para hombres como para mujeres. Así es, como por ejemplo el feminicidio, ¿no? Que hablaban y decían, es que ¿por qué feminicidio si matan a más hombres? Sí, los hombres mueren a manos de los hombres. Si vemos las encuestas, si vemos lo que levanta el ENDIRE, pues eso sucede, ¿no? O sea, los hombres mueren a manos de hombres y las mujeres mueren a manos de los hombres. Por eso es un feminicidio. ¿Por qué? Porque va directamente en contra de las mujeres. Pero pues sí es cuestión de leer, de a lo mejor tener la apertura, ¿no?, de conocer el por qué es el motivo. Y es lo mismo que pasa en la violencia vicaria, ¿no? A ver, sí, las mujeres vivimos violencia vicaria, ¿por qué? Porque al final de cuentas es un control de poder de los hombres en contra de las mujeres. Y los hombres lo que viven es violencia familiar. Y al final creo que lo podríamos catalogar como que es generacional, de alguna manera. O sea, esta parte en la que, forma parte de los tipos de violencia que se desarrollan por estos roles de género, ¿no? Sí. O sea, porque mi abuelo así lo hacía, ajá, ¿no? Porque exacto, mi papá así lo hizo. Sí. Entonces yo aprendí de esa manera, sí, y se aferran a esta cuestión de que pues es que así es, yo me voy a trabajar, tú te quedas en el hogar, sí, y una vez que existe como ese rol, pues entonces vuelves a la misma postura en la que siempre se ha estado, ¿no? En el ¿sí? que yo mando aquí y tu aportación es a partir de los niños y entonces cuando tú quieres ejercer ese control, pues ya lo haces a través de esa manipulación. Sí, aparte es el hecho de decir, como dices, ¿no? O sea, así se ha venido viviendo, o sea, así en mi familia, así ha sido. ¿Qué puede cambiar ahorita, no? Pues ¿qué cambia ahorita? Que lo estamos identificando. Estamos viendo qué es lo que se está viviendo y que no es normal. No, y esa es la parte más importante porque no es que de un día para otro
surgiera la violencia vicaria. O sea, ya estaba ahí. La única cuestión aquí es que no tenía un nombre como tal con el que pudieras identificarlo, ¿no? Así es. O sea, siempre ha estado, el detalle es ese, que no teníamos cómo poderla nombrar. Así es. Sí, porque incluso lo mismo pasa, ¿no? O sea, la doctora Sonia Bácaro, ella vive en España, ella es quien da el nombre, ¿no? Quien acuña este término a lo que ve, al fenómeno social que ella empieza a ver alrededor de las mujeres, ¿no? De un grupo de mujeres, de casos que se empiezan pues que ella empieza a escuchar, que empieza a ver que es ya que lleva como un patrón, ¿no? En diferentes circunstancias, pero lleva un patrón, donde es la utilización, o sea, un medio para seguir atacando a la mujer. Obviamente lo estudia, porque sí lo estudia el fenómeno social, y le da el término, ¿no? De violencia vicaria. Entonces, en México, cuando los casos de las mujeres empiezan a sonar, ¿no? Empiezas a ver que alguien más lo está viviendo, se empieza a identificar con este estudio que ya existe. Hay algo que hace un momento comentábamos cuando me estabas mencionando tal cual como viene presentado ante la ley. Y pues sí, me voló mucho la cabeza esta cuestión porque mencionabas que no solamente es esta parte en la que es ese control con los hijos o esas terceras personas, sino también las mascotas. Sí, es un espectro como amplio porque, como te decía, o sea, muchas veces no existen los hijos, ¿no? Existe la violencia en contra de la mujer, existe el control en contra de la mujer, pero no existen hijos, pero existen las mascotas, ¿no? Es un tema que ahora pues se ha humanizado más, ¿no? El cuidado o el tener una mascota. Sé que no se utiliza el término mascota, pero no recuerdo ahorita cuál es el término correcto. Pero, o sea, es que a mí me sorprende mucho porque también estoy seguro que debe de haber personas que digan, es que yo siento que vivo ese tipo de violencia, pero como no tengo hijos, tal vez no entra, ¿no? Dentro de este concepto, ¿no? De lo que es la violencia vicaria, pero al final sí puede estar viviendo este tipo de violencia sin necesidad de que existan como tal los hijos. Sí, fíjate que incluso en alguna ocasión, platicando con una conocida, ella no tiene hijos, se estaba divorciando y en algún momento me lo comentó. Me dijo, es que fulanito de tal me dijo, me las vas a regresar, te las voy a quitar, ¿no? Tenía 3, 4 cachorritas que había rescatado ella, ¿no? Que obviamente pues se volvieron parte de su núcleo familiar y en el momento en que ella se separa, él empieza a decirle que se las tiene que regresar, que se las va a quitar, cuando sabemos que pues normalmente los hombres trabajan más de 8 horas, que no tienen tiempo a lo mejor de cuidar a nadie, ¿no? Ni a los propios hijos. Fíjate que tocando esta parte que me mencionas de que trabajan tanto tiempo y demás, algo que tú hacías como énfasis en relación a que no podría aplicar en hombres, es porque me decías que pues para ellos siempre ha existido, ¿no? Ese derecho a denunciar, por ejemplo, el Sí. que no te permitan ver a tus hijos, Sí. que de alguna manera pues ellos siempre han tenido acceso a la justicia, para sí. eso, Sí. ¿no? Pero en las mujeres no. Sí, exacto, porque si tú te vas, si retomamos el tema histórico también, para mí ha sido de igual manera algo que vas identificando, ¿no? Que te vas dando cuenta que es realidad todo lo que sucede. Si tú te vas, ¿quiénes escribieron las leyes, no? Si nos vamos ahora sí que hacia atrás, ¿quiénes escribieron las leyes? Los hombres. ¿Para quién? Para los hombres. Lo puedes ver en la Constitución, o sea, dice hombres, 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 ¿no? Nunca menciona hombres y mujeres. Ciudadanos, hombres, mujeres, ¿no? Masculinos, femeninos, no sé, no existen, no hay. Entonces los hombres siempre han tenido esta parte del acceso a la justicia, del poder denunciar, el tema de violencia familiar, pues como tal viene, ¿no? Los hombres son quienes tienen el acceso, sí, justo a la justicia, ¿no?
Ahora, tú no solamente comentas esto porque pues, formas parte de un colectivo o porque te hayas empapado del tema. O sea, tú has experimentado este tipo de violencia. Sí. O sea, tú te has enfrentado como tal a esto y básicamente, o sea, no es como que lo hayas pasado en algún momento, sino que vives realmente luchando con este tipo de violencia. Sí, justo. Nosotras nos identificamos como víctimas sobrevivientes de violencia vicaria. ¿Por qué? Porque somos víctimas, pero aún así hemos sobrevivido a todo ay, no sé cómo llamarlo, la verdad, porque pues lo identificamos de muchas maneras, ¿no? Es un infierno, una tortura, pues algo difícil, ¿no? De creer muchas veces. ¿Puedes hablarnos un poco sobre lo que te ha tocado experimentar en esto? ¿Cómo ha sido para ti el lidiar con toda esta situación? Yo entiendo que hay cosas que se pueden decir, otras Sí. cosas que no, pero para conocer un poco más el cómo te tocó a ti vivir este tipo de violencia. Sí, sí, por supuesto. Yo tengo 2 hijos, y realmente nunca identifiqué que yo vivía violencia, ¿no? Como te comentaba, en el ámbito familiar de pareja, yo nunca identifiqué que era violencia. En mi entorno, en mi contra, porque esa es otra de las cosas, ¿no? Tienes que identificar, tienes que saber qué es vivir violencia, ¿no? Con el tiempo, pues obviamente ya es como de esta, ¿no? Yo tengo 2 hijos, pues me separo cuando mi hijo tenía 3 años, pero me separo del tema pareja, ¿no? Porque de un tema, digamos, a lo mejor familiar, ¿no? De una convivencia familiar, pues no. El papá de mis hijos, por su trabajo, vivía fuera de la ciudad. Nosotros en algún momento, pues sí, vivimos en otro estado. Cuando él empieza a tener otra relación con otra mujer, pues obviamente es como de, tú te vas a tu casa con tu familia. Como de, ¿por qué, no? Pues porque yo trabajo. Yo soy el proveedor. Pero yo trabajo, pero para proveer va a ser lo que yo quiera o lo que yo diga. Y eso está bien. Entonces tú dices, sí, ok, está bien, ¿no? Mis hijos se llevan 1 año 3 meses, entonces realmente eran muy pequeños cuando sucede esto. Entonces yo digo, ok, por temas de trabajo, yo tengo que estar con mi familia, ¿no? Porque aquí van a estar bien, aquí van a estar cuidados, van a estar fuera de peligro, ¿no? De algún peligro que pueda existir fuera de. Entonces, pues tú te haces a la idea y dices, sí, pero yo no me daba cuenta que era un tema de violencia psicológica y emocional, que era una consigna de que tú tienes que cuidar a los hijos mientras yo trabajo. Yo era independiente, yo era una mujer independiente, yo trabajaba. Cuando me caso, pues obviamente mi trabajo es más importante, tú tienes que dejar el tuyo. Entonces yo dejo mi trabajo, porque el trabajo de él es más importante, y me voy con él. Entonces siempre fue, tú cuidas a los hijos, ok. Cuando mi hijo cumple 3 años, como a los 3 años, 3 meses, yo decido cortar la relación de pareja, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que escuché? Ok, está bien, o sea, tú y yo no vamos a tener una relación ya de pareja, pero si tú me pides el divorcio, si tú me quieres quitar algo, si tú me demandas algo, yo te voy a quitar a los niños. Entonces dices, ¿por qué? ¿No? Porque yo tengo el poder, ¿no? En pocas palabras, fue el mensaje que iba detrás. Porque yo tengo un trabajo fijo, yo tengo un ingreso, yo tengo estabilidad económica y a mí cualquier juez me los va a dar. Ponerlos como escudo, ¿no? Tú no tienes nada. Y para mí mi realidad en ese momento era eso. Yo estaba dedicada a mis hijos en mi casa y él tenía un trabajo estable, un ingreso estable, cierto poder económico
que yo no tenía. O sea, él me estaba diciendo la verdad. O sea, él me estaba diciendo la realidad que yo vivía. Pero yo no sabía que yo también tenía derechos, que mis hijos también tenían derechos y que no era como él me lo pintaba. Y obviamente por miedo yo no hice nada. Hasta la fecha, pues no existe un divorcio, ¿no? Entonces sí es, y te estoy hablando de hace 15 años. Entonces sí es como, tiene razón. Si yo le pido algo, él me va a quitar a mis hijos. Entonces que en ese momento la reacción pues como mujer, como mamá, pues es proteger a mis hijos, ¿no? Y que estén conmigo. Entonces no haces nada, no dices nada y ahí te quedas. Donde te indicaron que es tu lugar y qué es lo que tienes que hacer, ahí te quedas. Pasa el tiempo y en alguna ocasión recuerdo que mis hijos pues ya eran un poco más grandes y era como, ¿cuándo me los vas a prestar para que yo pueda viajar con ellos, no? O que yo los pueda traer a casa de mi mamá. Su abuela no vive aquí, ¿no? Vive en otro estado. Entonces le dije, sí, pues los niños ya hablan, ya comen, ya caminan, ya digamos, ya son un poco más autosuficientes, pues está bien. Se los lleva en diciembre, lo único que yo como mamá le dije, bueno, ok, te los llevas, sabiendo que tenía múltiples parejas, le dije, el día que tú tengas una pareja estable con quien vayas a estar, entonces involucras a los niños. Es lo único que te pido para que te los lleves, ¿no? Me estás diciendo que vas a ver a la abuela, pues que vayan a ver a la abuela. No sucedió, por supuesto, ¿verdad? Cuando hablo con mi hija era de, mamá, es que fuimos a ver a la amiga de mi papá, y yo, ¿cómo? Y él inmediatamente a ver el teléfono, no. Fuimos a ver a mi amigo, ¿no? O sea, cambiando lo que mi hija decía. Entonces yo dije, no, por supuesto que yo le creo a mi hija, la conozco. Entonces, pues sí fue como un reclamo, ¿no? Que le dije, pues ¿sabes qué? Así no era el trato, no eran las cosas. Me dijo, pues ya los tengo yo y hazle como quieras. Entonces, pum, te cae el balde de agua fría y dices, ¿y ahora qué va a pasar? No tuve comunicación con mis hijos durante una semana, que se suponía que los iba a tener el papá. Ya no me contestaba llamadas, ya no me contestaba mensajes, yo no sabía de mis hijos. Yo sabía de ellos por otra tercera persona cercana a él y sabía que estaban bien, ¿no? Y eso ya era como, pues, tranquilidad para mí en ese momento. Cuando llega la fecha que me los tiene que entregar, no me los entrega. O sea, pasa una semana más y me habla un día X y me dice, mañana te los llevo. Entonces como de, ok, ya pasó mi castigo, ¿no? Yo ya no dije, no hice nada, me quedé quieta, me quedé en mi lugar donde debía de estar. Entonces ya pasó mi castigo y ya me regresó a mis hijos. Esto no lo identifiqué en ese momento. Eso lo identifiqué hace 7 meses, si tú quieres, el año pasado. O sea, es algo que a veces olvidamos que ya vivimos. Entonces, cuando él me los regresa, yo meto una demanda de pensión. Nunca pido la guarda y custodia, porque en ese momento pues los abogados no me dicen que es importante que yo tenga la guarda y custodia, que no es que yo le quite al señor unos derechos, simplemente es darme a mí la seguridad de tener a los niños, que yo los voy a cuidar, que muchas veces eso no funciona tampoco, ¿verdad? Porque pues, se los llevan aún así. Entonces, yo pido pensión alimenticia, pero resulta que tardan 4 años. O sea, es un juicio que lleva ya 7 años, pero ellos se tardan 4 años en poder notificar al señor de este juicio. Entonces ha sido una locura. Pasan estos 4 años y obviamente durante esos 4 años pues yo vivo con el miedo y con la incertidumbre de que cuando él se entere, algo va a hacer, porque ya me lo había dicho, o sea, ya me había amenazado con eso. En el momento en que lo notifican, obviamente que eso pasa. Él me habla y me dice, ¿qué estás haciendo en mi contra? O sea, no sé si identificas esta parte, ¿no? O sea, yo te pido pensión alimenticia para tus hijos y él se siente atacado. Y él dice que es algo en su contra. O sea, no es un beneficio para sus hijos, no es que sea el derecho de sus hijos el tener una pensión, sino que es atacarlo. Entonces me dijo, ok, así lo quieres, así va a ser. Tú pusiste las reglas. Entonces, obviamente me da miedo, no, ya no dejo que los vea, pero en mi casa.
ya no se los doy para que se los lleve. Obviamente furioso, llegó a mi casa, me amenazó, me dijo N cantidad de cosas. Yo asisto al juzgado y lo expongo y me dicen, eso no es aquí, ¿no? Aquí eso no se ve. Cuando ellos sí tienen la obligación de dar aviso al MP, que está adscrito al juzgado, porque es un tema de pensión alimenticia, porque involucra a menores de edad, sin embargo no lo hacen. Y la juez me dice, eso no es un tema de aquí. Si quiere vaya y ponga una denuncia. Pues yo dije, bueno, si aquí no me escuchan, pues allá menos, ¿no? Viene la pandemia, el señor se desaparece por completo. Cuando yo lo busco, como de ya, vamos a terminar esto, vamos a firmar un convenio, me dijo, sí, claro, por supuesto. Entonces, ese convenio nunca llegó, ¿no? Se lleva a mis hijos en una convivencia, nuevamente, me pide llevarlos con su abuela, porque él tiene un mes de vacaciones, puede cuidarlos, yo había tenido COVID. Entonces, me dijo, para que tú te recuperes bien y pues mientras yo puedo convivir con ellos, mi mamá, él tiene hijos más grandes, entonces me dijo, pues para que convivan, ¿no? Con sus hermanos también. Le dije, ok, está bien. Se lleva a mis hijos el 1 de enero del 2021 y a la semana yo otra vez ya no podía hablar con mis hijos. Ya no tenía respuestas telefónicas, ya no había respuestas a mis mensajes. Cuando los niños me hablaban, pues era de sí, ya rápido, vamos, no sé, algo, ¿no? Eran 2 minutos y creo que es mucho. Entonces yo empiezo como a sentir como angustia, algo no está bien y me voy a buscarlos. Entonces cuando llego a buscarlos, otra vez, ¿no? Ya vengo por los niños, no, ¿por qué? Todavía no es la fecha. Y mi hijo lo primero que me dice, ¿por qué no contestas el teléfono? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿de qué me estás hablando? Sí, nosotras, o sea, le pedimos a mi papá que te marque y tú nunca contestas. O sea, era una situación que no era cierta, ¿no? Entonces, cuando yo le digo, pues si yo les marco y no me contestan, no, pues es que mi papá te marca y tú nunca contestas. Entonces ya empiezan, ¿no? Las alertas. Pero tú nunca crees que vaya a ser algo más, que vaya a crecer o que se vaya a venir un problema más grande. En ese momento mi hijo me dice, ya vámonos, yo ya no quiero estar aquí, mi papá nunca me pone atención, nunca juega con nosotros, siempre está en su computadora, trabajando con sus amigos, con la novia, con X, ¿no? Y yo quiero ir a un lugar, pues donde jueguen conmigo, donde me pongan atención, donde sí, pues alguien me escuche, ¿no? Uh-huh. Entonces, ok. Y mi hija, por lo contrario, me dice, no, yo quiero estar más tiempo con mi papá. Me dije, ok. Dije, vacaciones, o sea, de aquí un tiempo, pues clases en línea. Me dijo, sí, pero pues en las leyes de Oaxaca y de Veracruz, porque estaban en Veracruz en ese momento, me dijo, yo ya puedo decidir con quién vivir. Entonces, plop, ¿no? Otra alertita roja, donde yo lo único que pienso en ese momento es, a ver, la niña ya trae un discurso. Claro. Una niña de 10 años, ¿no? Que no creo que se ponga a investigar las leyes de 2 estados, en qué edades ya pueden ellos ser escuchados, porque ni siquiera es que decidan, ¿no? La ley dice que los niños pueden ser escuchados, dar sus argumentos, pero al final de cuentas, pues un juez es quien bajo su criterio va a decidir qué es lo mejor para los niños, ¿no? Porque pues muchas veces mi papá es buena onda, ¿y por qué es buena onda, no? ¿Por qué quieres estar con tu papá? Porque con él me desvelo, con él como pizza, con él como hamburguesas, con él pues juego todo el día, tengo acceso a la tableta, al celular todo el tiempo. Y con tu mamá, ¿por qué no? Pues porque mi mamá me da verduras, me obliga a comerme la sopa, hace que me lave los dientes, me levanta temprano, me lleva a la escuela y mi papá no. Entonces ese es el tema que muchas veces pues al niño no le dejas en claro, ¿no? Sino obviamente manipulas la información que le das. Entonces mi hija me dice esto y digo, pum, a ver, espérame, estoy en un lugar donde no conozco a nadie, donde no tengo una red de apoyo, donde a lo mejor si yo agarro a mis hijos y me los llevo, me van a detener, me van a meter a la cárcel, algo va a pasar. Calma, ¿no? Entonces dije, ok, mi hija va a estar a lo mejor un mes con el papá, se va a dar cuenta que él trabaja
de 8 a 8, que no la puede atender, que no le va a hacer caso, pues va a querer regresar a la casa, ¿no? Porque a lo mejor no va a tener las actividades que tiene con nosotros o estando conmigo. Pues mi familia también, ¿no? El apoyo de mi familia. Entonces, quedamos en que iban un periodo más, ¿no? Como a estar con él, porque al final de cuentas, pues estaba inscrita aquí en Oaxaca, su escuela estaba aquí, sus maestros, sus compañeros, todo, ¿no? Y es como se va mi hija con el papá, ¿no? O sea, donde yo permito que siga teniendo la convivencia con el papá, ¿no? Como ella me lo manifestó, pues yo quiero conocer más a mi papá, pues ok, ¿no? Conoce a tu papá. Y pues ya son 4 años, casi 5, que mi hija pues no regresa. De ahí pues no queda ahí todo, ¿no? Sino que regreso con mi hijo y como a los 6 meses, no, como a los 3 meses vienen, cuando se suponía que me la tenía que regresar, vienen, sí la trae a Oaxaca, por supuesto que sí la trae, y me dice, quiero estar otro periodo con mi papá. ¿Ok? O sea, está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque el papá le seguía dando largas al convenio. O sea, ni siquiera era algo que pudiera yo decirle, oye, vente, vamos al juzgado y vamos a firmar el convenio y que quede asentado que te la llevas y me la regresas. O sea, tampoco, ¿no? Eran largas y largas y largas. Entonces, ok, está bien. Cuando la trae, en esa ocasión, la lleva a poner una denuncia. A los 13, como 4 meses, 5 meses, yo me entero de esta denuncia. Se me hace pues una imputación a mí de un delito en contra de mi hija. Entonces es como, ¿qué está pasando, no? O sea, en ese momento creo que empezó la pesadilla mucho más grande, ¿no? De lo que ya había vivido anteriormente y que pues al final a lo mejor ya era como normal, ¿no? Para mí, el ya vivir con él así. Entonces empieza esto, ¿no? O sea, ya se va a temas más grandes donde yo digo, a ver, espérate, a mí me van a detener, a mí me van a meter a la cárcel, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi hija? O sea, ¿qué está pasando, no? Creo que tardé un tiempo como en asimilar muchas cosas. Y te estoy hablando un tiempo, a lo mejor 1 año o más, ¿no? De asimilar muchas cosas, porque tú no crees que la persona con la que estabas, con la que vivías, sea capaz de hacer tantas cosas, ¿no? Cuando yo leo las declaraciones, cuando leo muchas cosas, pues noches sin dormir, pensando, tratando de aclarar qué está pasando, pues no te llegan las respuestas, ¿no? Pido la guardia y custodia de mi hija meses después, porque los abogados me decían, espérate, y entre esperarme se me pasó meses, ¿no? Casi el año, yo creo. Y era algo que yo no lograba encontrarle pies y cabeza, ¿no? Hasta que empiezo a ver otros casos, hasta que empiezo a escuchar de otras mujeres que empiezan a vivir como situaciones similares. Entonces empiezo a aterrizar muchas cosas. Ahora pues llevo 3 juicios familiares, una denuncia penal donde obviamente yo ya presenté mis pruebas, donde era una carpeta que estaba archivada porque no existían pruebas para demostrar el delito, donde yo presento pruebas y me dicen, pues espérate, porque pues también los actos de corrupción se dan, ¿no? En todos los ámbitos, en todos los lugares, y seguimos después de pues casi 5 años que se llevaron a mi hija, ahora en enero, y pues 7 años de juicios familiares y de estar en estas vueltas. Es muy complicado porque al final, como tú dices, o sea, hubo cosas que ya estabas viviendo que no habías notado en ese momento y que te tomó mucho tiempo después el haberte dado cuenta que las cosas no estaban bien desde ahí, ¿no? Pero sí, pues no lo notas porque al final de cuentas pues ya es como parte del... Ahora estamos acostumbrados a esto, estamos sí, acostumbrados a que tomen el control de la situación de esa manera. E incluso esta parte en la que no te respondo, no nada, lo vemos simple como si fuera una ley de hielo. Sí. ¿No? Como si fuera nada más es el gaslighting, ¿no? Sí,
pero lo notamos de una manera muy ligera, ¿no? No pasa nada, bueno, ya. Está molesto, ¿no? Sí, así es o es él. como ese su berrinche, ¿no? O así. ¿Sí? Pero pues realmente eso escala a otro nivel, ¿no? O Sí. sea, de ser el simple hecho de no rechazar la llamada o no contestar, se va a un punto de manipulación enorme, ¿no? Donde, pues es que yo ya le marqué a tu mamá, pero ella no responde, ¿no? Sí. Es que ella es así, es que ella está esto, es que ella está decidida, no sé qué. Sí. Y entonces todo este asunto de manipulación es lo que nadie ve, ¿no? Sí, justo porque me acaba de pasar, ¿no? O sea, mi hijo se quedó conmigo y llegó un punto en el que mi hija, obviamente cortaron toda comunicación entre ella y nosotros. Estuvimos más de 3 años sin tener contacto con ella, hasta hace como 4 meses, más o menos, que en el juicio de guarda y custodia avanzó un poco y logramos las convivencias en línea, ¿no? Entonces, yo solicito la escucha de los menores. En el juzgado traen a mi hija. Y yo creo que el papá y mi hija estuvieron con mi hijo como 2 horas, si tú quieres, conviviendo, yo apartada, ¿no? Yo los dejé a ellos que estuvieran. Mi hija jamás se me acercó, mi hija no convivió conmigo, mi hija no me saludó. Y ese es otro tipo de violencia emocional, ¿no? Y ahí es donde volvemos a identificar qué es violencia vicaria. ¿Por qué? Porque mi hija va ya con un, digamos, como una orden de qué es lo que tiene que hacer y cómo se tiene que comportar, ¿no? Ella dice que pues yo no soy su mamá, ¿no? Afectivamente ya no soy su mamá. Sin embargo, cuando estamos en las convivencias a distancia, que no está el papá, es muy diferente. Y yo sé que a lo mejor van a ver este episodio y lo que estoy mencionando y van a decir que no es cierto y que yo soy mentirosa, ¿no? Pero es realidad, es lo que estamos viviendo. Esas 2 horas que mi hijo estuvo conviviendo con ellos, se me acerca al final, cuando ya nos tenemos que despedir, y mi hijo me dice, tú me mentiste. Entonces yo dije, ¿cómo? Y yo, ¿qué pasa? No me toques, ¿no? Entonces es como de, ok, yo sé que esto va a pasar, yo sé que esto es parte de todo lo que está sucediendo, ¿no? Lo que estamos viviendo. Entonces mi hijo me dice, es que mi hermana dice que tú mientes, que no es verdad esto, esto y esto y esto. Ok, está bien, te doy tu espacio, te doy tu tiempo, no te voy, cuando tú quieras hablar me dices, ¿no? Llegamos a la casa, él se duerme un poco, esos días andábamos de salud un poco mal él y yo. Entonces cuando ya despierta, cuando ya pasa un tiempo, se me acerca y me dice, a ver, mi hermana dice que tú mientes en esto, esto y esto y esto. Ok, perfecto, a ver, aquí están, yo no miento, ¿no? Estas son mis pruebas, esto es lo que yo quiero. Entonces lo ve y me dice, estoy confundido. Por supuesto, estás confundido porque infunden en él violencia psicológica y emocional. ¿Por qué? Porque su hermana, su núcleo, ¿no? Una persona a quien quiere, a quien, pues con quien creció, ¿no? O sea, alguien en quien confía le está diciendo que yo estoy mintiendo. Y cuando yo le muestro las pruebas de lo que yo digo y que no estoy mintiendo, pues obviamente para él es un choque. ¿De qué está pasando? O sea, violencia psicológica y emocional. Y eso es lo que tenemos que identificar, eso es lo que tenemos que ver, qué es lo que pasa en ese entorno. ¿Cómo es que, porque por ejemplo, hablamos siempre en diferentes tipos de violencia sobre la prevención, ¿no? Y que el prevenir, pues de cierta manera, ayuda como a combatir un poco este tipo de actos violentos. Sí. Pero en el caso de la violencia vicaria, ¿cómo puedes caer en esta parte de la prevención? Porque muchas de las acciones no dependen de ti. Sí, claro. O sea, porque todavía cuando dices, bueno, la violencia en el noviazgo, porque tú tienes esta posibilidad de decir, ok, yo rompo aquí, sí, y me voy y el contacto cero y tomo terapia y llevo un proceso, ¿no? Sí. Pero en cuestión de la violencia vicaria, pues son terceros, o sea, no tienes control sobre lo que le puedan decir a tus hijos, a tus padres, a la gente de tu entorno, al final de cuentas. Sí, y otro fenómeno, ¿no? O el fenómeno, digo, a lo mejor que le dé el pico a esta violencia, pues la violencia institucional, ¿no?
O sea, el tema de sobornos, el poder adquisitivo que tiene él sobre las mujeres, o sea, las mujeres muchas veces, sí, a lo mejor tenemos nuestra red de apoyo, que son quienes nos cobijan en estos procesos, pero cuando ellos son los que tienen el poder económico, pues obviamente es mucho más complicado, ¿no? Más difícil. ¿Por qué? Porque claro que hay corrupción en todos lados. Entonces es algo que tampoco tenemos el control. O sea, no solamente es esto, ¿no? Que cuando son terceros. O sea, prevención sería identificar que estás viviendo violencia. ¿Cómo puedes protegerte? Pues a lo mejor sería, yo les digo, pues piden la guardia y custodia, ¿no? Es como lo más importante. O sea, el 80% de las mujeres que viven violencia vicaria tienen la custodia legal de sus hijos. Claro, porque ese es también otro asunto que toman esta cuestión como de, ya tienes la custodia, o sea, ¿qué más quieres? Exacto, entonces escalamos a la violencia institucional, que es parte de la violencia vicaria. Las instituciones no cumplen, las instituciones no trabajan, las instituciones no aplican la perspectiva de género, la perspectiva de infancia, no hay interés superior del menor. Luego, aparte también hay que tomar en cuenta ahí que no es como el que más quiere la víctima cuando, por ejemplo, un pago de pensión y demás, pues no es por cuestión de ella, o sea, es un derecho que tienen los niños. Sí. No se trata como de, es que ese es tu quincena o tu pago por ser mamá. Está bien fácil, lo estamos viendo con todos los deudores que hay, ¿no? Claro. Cuando llegan y te dicen, pues ten 200 pesos, ¿no? Yo dejo 200 pesos en el juzgado. ¿Y qué te dicen en el juzgado? Ay, señora, vea que el señor apenas si trae 200 pesos y es todo lo que gana y tiene buena voluntad, acéptelo. Y tú dices, ¿y los niños comen 15 días, un mes, una semana con 200 pesos? O sea, vámonos a las realidades, ¿no? Lo que sí está sucediendo y lo que no están viendo. Todas las omisiones que existen en las instituciones para con las mujeres y con los niños es terrible. Es terrible y estamos hablando de fiscalías, de tribunales, del DIF, Prodenao, Secretaría de Salud, incluso la Secretaría de Educación, en temas escolares. Hay niños que no van a la escuela, papás que no llevan a sus hijos a la escuela 1, 2, 3 años. ¿Y qué está pasando? ¿Qué sanción hay ante este tipo de violencia? O sea, ¿cómo es que se castiga esto? Ok, ahorita lo que en algunos estados lo que se ha logrado, pues sí es la tipificación, o sea, es un delito reconocido. En Oaxaca las sanciones son de 4 a 9 años de cárcel a quien ejerza violencia vicaria. ¿Sí ha habido casos donde realmente se haya llegado como a esa sentencia? No. Dicen, en algún reportaje salió, ¿no?, que ya había salido el primer sentenciado que ejercía violencia vicaria, ¿no?, agresor vicario. Nunca lo vimos, nunca supimos quién era, ni quién era la mamá, ni quiénes eran los niños. O sea, fue una nota que salió en un medio de comunicación y nunca supimos nada. Se está logrando tratar de entrar a las instituciones a que reconozcan también lo que ya existe en la ley, ¿no? Uh-huh. Porque incluso ni los abogados lo saben. O sea, nosotras mujeres, mamás que vivimos en este entorno, es que vamos, mételo, o sea, habla con el abogado, habla. También, otro de los temas, ¿no?, los abogados. Hablamos que hay quienes tienen abogados particulares y hay quienes tienen abogados de oficio. Y los abogados de oficio, un abogado lleva, o sea, no te puedo decir que a lo mejor 100, ¿no? Porque no son 100. Es demasiado lo que lleva. Es demasiado. ¿Cuántos abogados de oficios existen? ¿Cuántos están capacitados? ¿Cuántos conocen y trabajan la perspectiva de género, la perspectiva de infancia? Que sepan que es violencia vicaria. Que es importante, ¿no? Porque, digo, al final siempre es este cuestionamiento de por qué aferrarnos a que todo es violencia de género. Pues porque es importante darse cuenta que así es. Sí, pues es que volvemos a lo mismo, ¿no? Ver, los hombres están reconocidos en las leyes. Ahora se habla de violencia de género porque las mujeres estamos tratando de tener acceso a la justicia,
a que nuestros derechos sean reconocidos. Porque el argumento más común es, las mujeres tienen muchos más derechos. Exacto. ¿No? Ese es creo que el argumento más común que existe ahora. Que existe con esto, ¿no? Porque es que a ellas les autorizan más esto, es que a ellas les proporcionan más esto, es que a ellas... Sí, exacto, es esto como de ellas todo, pero pues no es así, no funciona de esa manera. No funciona así y ni siquiera lo vemos en la realidad. Lo podemos ver en papeles, ¿no? Que digan, sí. Pero que tú vengas y te lo apliquen y exista, no existe, por supuesto que no. Hay una revictimización y violencia institucional brutal. Ahora, tú eres representante aquí en Oaxaca de este Frente Nacional. Sí. ¿Qué te lleva a este Frente Nacional? Porque te digo yo que pues al formar parte de un colectivo, o más bien el que me tocara a mí crear este colectivo, pues no es como que de un día me desperté y dije, sí. Hoy me siento con ganas de colectivo, ¿no? Sí, hoy quiero, ¿no? Entonces, ¿qué te lleva a ti a iniciar con esto? A decir, ahora yo quiero formar parte de esto, yo quiero hacer estas actividades, yo necesito como, pues, agruparme de alguna manera y acobijar a otras personas que están en la misma situación. Pues bueno, igual como dices, ¿no? No es un día que me desperté, ¿no? A raíz de que yo empiezo a ver la situación que estoy viviendo y que quiero ponerle pies y cabeza y que digo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? O sea, yo necesito entender, ¿no? Porque era o me tiro a la depresión y me pierdo o me levanto y trato de entender qué está pasando, ¿no? Empiezo en las redes como estar buscando... ni siquiera fue como de, ay, esto es lo que yo estoy buscando, ¿no? Ah, es que yo vivo violencia vicaria. No, por supuesto que no. O sea, yo ni siquiera decía, vivo violencia. O sea, eso no estaba en mi mente y no estuvo hasta después. Entonces, cuando yo empiezo como a buscar, quien hablara de temas psicológicos, es cuando me topo, ¿no? Con que hay un grupo de mujeres en Ciudad de México que viven violencia vicaria y que no tienen a sus hijos y que digo, a ver, ¿qué es esto, no? ¿Qué está pasando? Entonces empiezo a investigar, empiezo a escuchar los casos de todas y digo, match, o sea, sí, ¿no? Esto me está pasando, o sea, de una, de otra, o sea, esto es lo que yo estoy viviendo, ¿no? Cuando dicen, es que cuando pides pensión, o sea, el tema, en mi tema, digamos como el inicio del crecimiento de esta violencia, pues fue el tema de que yo pedí pensión, ¿no? ¿Se llevan a mis hijos? Sí, claro, sí. Entonces digo, ¿qué tengo que hacer? ¿No? O sea, las contacto y les digo, oigan, yo estoy en Oaxaca, estoy viviendo esta situación, ¿cómo puedo apoyar? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? No, pues nos vamos a juntar en un chat y empezamos en un chat de WhatsApp, ¿no? Y de repente te das cuenta que llega la mamá de Monterrey, la mamá de Durango, la mamá de Chiapas, la mamá de Puebla, la mamá de Veracruz, la mamá... Y dices, oye, a ver, espérame. Empiezas a estudiar y te dicen, es que, pues empieza, ¿no? Con el estudio que hizo la doctora Sonia. Entonces empiezas a investigar, empiezas a leer y dices... wow, o sea, sí es un fenómeno social. Entonces es cuando, pues, ¿qué tengo que hacer? No, pues es que hay que buscar que se reconozca, ¿no? ¿Cómo le haces, no? A ver, espérame, lo último que yo hacía era ir a las clases de inglés, de francés, al catecismo, al fútbol. ¿Y ahora qué hago? ¿Y eso cómo se hace? O sea, un desconocimiento total. Obviamente entras en esto con... cero información y empiezas a tocar puertas y empiezas a buscar con el amigo, oye, tú no conoces, oye, tú no sabes, oye, sí, empiezas, ¿no? Y nosotras también en el camino, obviamente, vamos descubriendo más, ¿no? O sea, es un trabajo que se ha hecho de mujeres en sociedad civil impresionante, la verdad. Ha sido como muy satisfactorio porque yo hubiera querido llegar de un inicio y que me dijeran, pues te puede pasar esto, ¿no? Y tienes estas opciones y puedes hacer esto. Eso es lo que me motivó, ¿no? Y pues que a lo mejor algún día mis hijos se sientan orgullosos de mí.
que ya lo viví ayer, ¿no? Mi hijo me dijo, wow, ¿no? Como a veces siempre me hace comentarios y ayer fue uno de esos días, ¿no? En que me dijo, oye, es que, wow, eres famosa, ¿no? Me dijo otras cosas, pero me dijo, wow, eres famosa. Y le dije, ¿y cómo te hace sentir? Me dijo, pues muy bien, ¿no? Estoy muy orgulloso de ti. Entonces esas son las satisfacciones. Eso es lo que te lleva a querer ayudar a más mujeres. Hay mujeres que están privadas de su libertad y que no saben que están ahí porque viven violencia vicaria. Y aquí hay que tomar en cuenta que esto no es como algo que vive alguien como de cierto nivel socioeconómico, Justo, sí. ¿no? O de un sector en particular. O sea, pasa en mujeres en general. En general, sí. Fíjate que eso lo comentábamos no hace mucho, un grupo de mamás, y una de ellas comentaba, oigan, pero es que yo siento que se da solamente como en un tema económico, ¿no? O sea, cierto tema económico para arriba. No. Se da en todos los ámbitos, en todos los lugares y en todos los niveles. Yo recuerdo que una abogada del Centro de Justicia en alguna ocasión me comentó y me dijo, en Oaxaca existen muchísimos casos, pero no lo identifican, ¿no? En alguna ocasión me dijo, llegó una mamá de, no recuerdo, pero era una población de aquí de Oaxaca. Digo, y sabemos que Oaxaca tiene 570 municipios, claro. Y, o sea, muchos son, pues alejados, ¿no? de la ciudad. Me dice, llegó con su papá, ¿no? O sea, tuvieron que viajar X número de horas para llegar aquí, para decirnos que, pues que le habían quitado a su hijo. Ajá, ¿y qué pasó, no? Pues obviamente, pues se levantó, pues la denuncia y demás, y la jueza ordenó a la autoridad del pueblo que le devolvieran el niño a la señora, ¿no? A la mamá. Pero resulta que la autoridad del pueblo era tío del agresor de la señora. Y que dijo que aparte que pues que el niño vivía pasando la calle no sé qué, y que esa ya no le correspondía a él. Entonces que tenían que ver a dónde solicitaban que le regresaran el niño a la señora. Y era una calle, o sea, que los dividía, ¿no? Porque aparte la señora vivía de este lado y el niño vivía con el agresor enfrente, o a una cuadra, algo así, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Que la mamá del señor traía al niño en el rebozo en la espalda todo el tiempo, todo el día. Entonces la mamá pues no podía ir y recuperar a su hijo. Y menos con el tema de que la autoridad del pueblo pues era familiar del agresor, entonces. Y ahí, por ejemplo, vemos que podrá tratarse de un lugar como donde la gente pues no tiene ese poder adquisitivo y demás, pero siempre vas a tener un punto de poder, ¿no? De una u otra manera. Exacto. Y es ahí en donde se usa eso para ejercer ese tipo de violencia. Entonces quizá a veces no es como el yo doy mordidas, yo doy esto, sino a veces es un familiar. Un amigo, el compadre, el tío, claro, el primo. O simplemente porque eres más grande, más fuerte. Sí. Y listo, o sea, no necesariamente tiene que ser, ¿no? O incluso hasta los mismos usos y costumbres de una comunidad también te llevan a vivir este tipo de violencia y a quedarte en ese entorno de violencia, ¿no? Sí, porque justo, o sea, es siempre el amenazar a la mamá, porque ese es uno de los indicativos, ¿no? Que siempre te amenazan con quitarte a los hijos, de una o de otra manera, pero te amenazan con quitarte a tus hijos en algún punto. Y todavía existen estas frases de, no, es que a las mujeres les dan a sus hijos, ¿eh? O sea, ellas llegan y a ellas, tú ni cómo pelees, porque a las mujeres van una lagrimita y el juez luego le entrega a sus hijos. Y eso se dice en todos lados. Sí, ese es otro de los temas. O sea, pero ¿cómo te quitaron a tus hijos? Pues, ¿qué hiciste? Sí. O sea, te señalan, ¿no? Sí, casi como de, sí, es que ya la tenías muy sencilla, ¿no? Porque si ya por default te los tienen que dar a ti. Porque eres la mamá, ¿no? Claro, entonces, ¿qué haces mal? Porque ahora ya no te los dieron, ¿no? Exacto, sí. O sea, es como la realidad, lo que te decía, es que tenemos que ver la realidad de lo que pasa, no lo que dicen, la realidad. Muchas veces es el culpabilizar, es que debiste de haber hecho algo muy grande o muy grave para que te quitaran a tus hijos, ¿no? Para que te quitaran a tu hija. Yo, por ejemplo, les digo, ¿por qué a mi hijo no me lo pelean?
¿por qué a mi hijo no me lo quitan? Nunca, ay, no le vaya yo a estar dando tips al señor, pero nunca me quitaron a mi hijo, nunca me pelearon al niño. Sin embargo, lo primero que hicieron fue ir a quitar el porcentaje de pensión que tenía mi hija, porque ya no estaba conmigo. Claro, digo, también ese es el asunto, ¿no? La violencia sigue escalando hasta por el simple hecho de una pensión. Sí. El señor metió, por ejemplo, la demanda de divorcio, no sé, hace un año creo, pero resulta que a mí no me notifican. Y me dicen que, pues que tengo un proceso, llego al juzgado, presento yo llego y pregunto, oiga, mi oficialía de partes, llego y, oiga, me dijeron que tenía pues una denuncia en mi contra, ¿no? Una demanda. Pues vengo a ver, su INE, aquí está, te agarra el chavo mi INE, no hay nada, me dice. Me voy con las mismas, ¿no? Pues, bueno, no hay nada. Iba mi abogada conmigo. Y le dije, pues, Lic, no hay nada, ¿no? Y me dice, bueno, pues vamos a ver. Cuando resulta que nos enteramos que ya existe una sentencia. Y yo dije, ¿cómo? Entonces, obviamente, voy en ese momento con con uno de los asesores del presidente del tribunal y le digo, maestro, ¿qué está pasando aquí, no? Me dice, ¿cómo? Le dije, pues, no entiendo. Entonces le habla a la juez y le dice, oye, ¿qué pasa aquí, no? Pues no estaba mi nombre. Y aún así le dieron sentencia. Y aparte, cuando esto sucede, pues es que el convenio que el señor presenta, pues así tiene que quedar, ¿no? ¿Y cómo viene el convenio? Yo cuando lo leí, o sea, de verdad te lo juro que fue como de, ¿qué es esto? O sea, a ver, la niña se queda conmigo, el niño se queda con ella, yo puedo ver a la niña, yo puedo ver al niño cuando yo quiera, nunca menciona que yo puedo ver a mi hija o tener convivencia con mi hija, lo único que sí señala es que yo tengo que vivir en un domicilio específico con mi hijo, durante y después del proceso, un domicilio que no es donde yo habito, y obviamente la jueza pues acepta todo eso. Entonces dije, ¿qué pasa aquí, no? Pues obviamente mi abogado metió un amparo porque pues no está legal, nunca me notificaron. Cuando leo la notificación que lleva la actuaria, dice que la recibió mi pareja sentimental de nombre Pedro Álvarez, y que le dijo que sí, claro, que yo estaba esperando ese documento, pero yo no estaba en ese momento en la casa porque mi hijo se había enfermado y me lo había yo llevado al doctor, pero que con todo gusto él lo recibía, ¿no? Entonces le dije, hasta me lo imaginé y yo quiero que me presente a Pedro Álvarez, nuestra querida actuaria, porque obviamente se aventó toda una historia, ¿no? Como para justificar la notificación que nunca hizo. Entonces dices, ¿en qué, o sea, qué justicia tenemos? Claro, de ahí vienen todos estos actos de corrupción. ¿En qué estado vivimos? Entonces yo creo que, o yo espero que le hayan servido mucho sus 500 o 1,000 pesos a la señora, por hacer ese documento, ¿no? Porque la verdad es que está totalmente explotado para mí. O sea, digo, wow, dije, yo quiero vivir en ese mundo de fantasía, ¿no? Porque aparte ni siquiera estaba mi nombre correcto. Pues les dije, a ver, yo sí llegué, me apersoné para que me dieran acceso a ese expediente y nunca lo hicieron. Porque no estaba mi nombre. Estaba erróneo y aún así terminó en sentencia. Entonces dices, ¿en dónde vivimos, no? ¿Dónde tenemos las mujeres ese acceso, ese beneficio, todo lo que dicen? Que no debemos de preocuparnos porque somos beneficiadas del sistema, ¿no? Cuando no es verdad. ¿Qué es lo que esperas tú con este frente? O sea, ¿cómo te visualizas en 2, 3 años que sigue en ese proceso como colectiva? Híjole, la verdad es que nos hace falta mucho. O sea, vemos que tenemos que seguir trabajando. Yo creo que si nos acercamos a las instituciones no tienen ni idea de cuántas mujeres están en este proceso.
Nosotras hasta el momento están registradas en el frente más de 4,000 mujeres. Hay un porcentaje de mujeres que inician su registro y no lo terminan, ¿no? ¿Con qué fin lo hacemos? Con el fin de nosotras poder sacar cifras, de poder dar un número de mujeres o de procesos o de mamás, de infancias que están viviendo esta violencia, que tienen que identificar, que tienen que darle un espacio, un lugar, tienen que darle voz también, ¿no?, a estos niños que viven bajo este sistema. Entonces, no nada más es eso, o sea, son las mujeres que están registradas, las que lo abandonan, las que no tienen todavía a lo mejor como el valor de decir, voy a reconocerlo, voy a hacer algo. Hay quienes todavía lo viven y tienen miedo de salir de ese círculo de violencia porque muchas veces se sienten amenazadas. Hay otras colectivas aparte. O sea, entonces estamos hablando que son cifras muy grandes, que ninguna institución en ningún estado lo tiene registrado, o sea, ni a nivel federal. Ahora con la nueva toma de protesta de la presidenta, pues ella habla, ¿no?, del tema de la violencia vicaria. Entonces las instituciones y los gobiernos se ponen a hablar de violencia vicaria y dan totalmente información errónea, donde dicen expertos, ¿no?, o capacitadores, que lo viven los hombres, ¿no?, cuando no tienen claro, no identifican esto que vivimos las mujeres. Cuando hablan de que está en la ley, pero pues nada más lo dice en la ley porque en la realidad, pues no pasa, ¿no? Entonces dices, no hablemos de eso, ¿no? O sea, tenemos que educarnos a que existe, a que hay una realidad, a que hay el acceso a la justicia que nunca encontramos las mujeres o que nos tardamos 10, 15, 20 años en tener acceso a esta justicia, y hay que trabajar, ¿no? Hay que chambear, hay que seguir, como yo muchas veces lo he dicho, haciéndole el trabajo a las instituciones, porque no lo hacen, no le ponen la seriedad que se necesita a muchos temas, ¿no?, de violencia que vivimos las mujeres. Yo creo que también que acepten que lo estamos haciendo, ¿no?, que nosotras desde nuestra trinchera lo estamos haciendo y que no es un tema de egos, porque alguna vez así me dijeron, una peritopsicóloga me dijo que era un tema de egos, y dije, wow, o sea, si tiene ese concepto es porque no conoce o no acepta también lo que se está viviendo o lo que las mujeres estamos pasando. Entonces, yo creo que seguir trabajando, o sea, seguir trabajando y que se conozca realmente cómo es, porque pues se ven afectados nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros hijos, adolescentes, niños que ya se volvieron adultos, ¿no?, ya cumplieron la mayoría de edad en este proceso. Entonces hay que seguir trabajando. Yo creo que más adelante, en unos años, voy a seguir trabajando en esto. Ahora, creo que algo que es muy importante es que no todo tiene que ser desde el punto de la víctima. Me refiero a que siempre se va al punto de cómo prevenimos esto, cómo aportamos hacia acá, pero nunca se ve el qué haces con los agresores, o sea, cómo evitas entonces que mejor el agresor caiga en ese entorno, porque es muy fácil decir, es que a las mujeres les prevenimos y les decimos ok, a ellas, pero ¿por qué a ellas? Si ellas son las que están siendo violentadas. Sí, claro. O sea, ¿por qué no se hace o se trabaja desde el otro sector, desde el agresor, desde la persona que está ejerciendo ese tipo de violencia? Claro, yo creo que esta parte es, ¿no?, lo que nosotras, o sea, nuestra parte de la prevención es eso, ¿no? O sea, que pienses bien si vas a cometer un acto que te lleve a las consecuencias, ¿no? O sea, que ya existe en la ley, que ya está tipificado, que es un delito, que tú lo pienses, ¿no? Muchos de los agresores dicen, es que esas mujeres que hablan de violencia vicaria, que solamente se quieren beneficiar. A ver, espérame,
Yo, Ileana, siempre he puesto como un ejemplo, ¿no? A mí no me preocupa el tema de a lo mejor que aumenten la pena de los delitos a los secuestradores. A mí no me preocupa que les den 100, 200 años. ¿Por qué? Porque yo no pienso cometer un acto, ¿no? De secuestro. Yo no pienso cometer un acto, o sea, a mí no me afecta. No quiero decir que esté a favor como de que aumenten siempre las penas, ¿no? Pero sí que exista una sanción, sí que exista una repercusión, sí que sepan que hay un castigo o que hay una sanción para quien cometa un acto. Entonces creo que esto es parte a lo mejor de la prevención, ¿no? Que tú sepas como agresor que vas a tener una sanción, si lo haces. Si en algún momento tú decides convertirte en un agresor que ejerce violencia vicaria. Bueno, yo creo que pues, este tema es demasiado amplio. Sí. La verdad es muy, muy amplio, muy grande. Entonces, me gustaría cerrar este episodio contigo. ¿Qué le dirías a esa mujer que básicamente después de escucharte acaba de decir, es que yo estoy viviendo esto, es que cómo no me pude haber dado cuenta, yo estoy dentro de ese entorno? ¿Qué le puedes decir a esa mujer que hoy en día acaba de enterarse del tipo de violencia por el que está pasando? Sí, pues la verdad que lo primero que debemos saber es que no estamos solas, ¿no? No están solas, somos un grupo de mamás que apoya a mamás, que respalda a mamás. No puedo decirte que les damos acompañamiento psicológico, que les damos asesorías legales, porque todavía no está a nuestro alcance, ¿no? Pero nos damos acompañamiento, platicamos nuestras historias, tratamos de superarlo juntas, ¿no? De avanzar, de que si mi experiencia no te sirve de algo, pues que la tomes, porque no nada más es la mía, ¿no? O sea, vemos cuántas mujeres atrás. Yo recuerdo cuando inicié, era yo sola, ¿no? Y siempre decía, es que no es posible que solo sea yo en Oaxaca la única mamá que vive esto. ¿Dónde están? ¿Cómo las busco? ¿Cómo las encuentro? ¿Cómo hago que sepan que somos muchas mujeres, ¿no? Que estamos en todos los estados viviendo esto? Entonces, hace unos días hacía yo como un conteo, una recapitulación de las mamás. Ya somos 20 mamás en Oaxaca, ¿no? Entonces vamos avanzando. Obviamente tenemos estados que están mucho más elevados que otros, ¿no? Pero por lo mismo, porque las mujeres encontramos a otras mujeres poco a poco, ¿no? Cuando decidimos salir de la violencia. Oaxaca es un estado súper machista, tradicional, como decías, con usos y costumbres, que tienes que seguir, que tienes que respetar. Entonces creo que poco a poco vamos a ir creciendo. Las mujeres van a tener esta información y pues que no están solas, ¿no? Nos pueden contactar, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en todas las plataformas. Entonces es un acompañamiento que nos damos entre todas. Pues muchas gracias por estar aquí, por hablar sobre este tema que es muy importante. La verdad es que incluso yo tenía una percepción completamente diferente. Sí. Entonces, creo que es muy importante el cada vez visibilizar más este tipo de acciones violentas que a veces no conocemos en su totalidad. Y pues qué mejor que pues, alguien como tú que pues tiene la experiencia, está pasando por un proceso así. Sí. Y pues ahora con el frente pues se dedican a ayudar a otras mujeres, ¿no? Sí, pues nos acompañamos, ¿no? Y que sepan que está en la ley, que existe, que ya en Oaxaca lo pueden nombrar en el tema familiar, en el tema penal. Incluso existen también sanciones administrativas para todos estos personajes, ¿no? Que se dejan sobornar o que reciben algún, yo le llamo incentivo procesal, ¿no? Para que todo el proceso vaya en nuestra contra. Ya existe, ya lo pueden nombrar. Los abogados que se pongan a estudiar, que lo conozcan, ya hay manera, ¿no? De proteger a las mujeres y a las infancias.